Sayac Valencia. Es doctora en Filosofía, Teoría Crítica y Feminista por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora investigadora del Colegio de la Frontera Norte, adscrita al Departamento Estudios Culturales. Entre las principales distinciones se encuentra el ser merecedora del Erasmus Mundus, del Máster Europeo en Estudios de la Mujer y el Género. Es miembro del Consejo de Redacción Editorial de la revista académica Arte y Políticas de Identidad y la mención europea en su doctorado. Participa en redes académicas tales como Estética, Política y Violencia en la Modernidad Globalizada, y en el Comité Científico Congreso Internacional Géneros y Subjetividades en las Prácticas Artísticas Contemporáneas. Actualmente colabora en el proyecto Geopolítica Crítica, Sociología del Desarrollo y Estudios de Fronteras en América Latina. Escuchemos a la doctora Sayac Valencia con la conferencia magistral Capitalismo Gore, Transfeminismos y COVID-19. Buenos días a toda la audiencia. Sean todas y todos bienvenidas, bienvenidos a esta conferencia magistral impartida virtualmente por la doctora Sayac Valencia, a quien agradecemos haber aceptado esta invitación. Esta conferencia está enmarcada en un conjunto de actividades que se impulsan desde la Cátedra de Género y Feminismo Mercedes Olivera y desde la Cátedra de Pensamiento Social José Martí. Ambas cátedras tienen sede en el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, CESMECA, de la UNICACH, y en los últimos años se han venido constituyendo como dos espacios importantes de reflexión, de vinculación, abonando así a la comprensión de los problemas sociales que aquejan a nuestros pueblos. Quisiera agradecer también a la doctora Sayac Valencia, no solo por permitirnos y abrir la posibilidad de que se presentara esta conferencia el día de hoy en la tercera Feria Internacional del Libro de la UNICACH, Ciencias y Artes ante los Nuevos Retos, sino también por mantener abierto el espíritu de diálogo y de compartición. La doctora Sayac Valencia nos ofrece a través de esta conferencia importantes pistas para pensar muchos de los problemas contemporáneos que experimentamos en México, como es la violencia y diferentes problemas que se han agudizado en los últimos meses a raíz del contexto de pandemia, pero también nos ofrece claves para pensar cómo las personas organizadas también resisten y buscan resolver problemas de manera colectiva. Sin más preámbulos, pues agradezco su presencia virtual en esta actividad, esperando, deseando que sea de su interés, de su agrado, y que esto pueda generar mayores reflexiones y nuevos diálogos. Hola, buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí, por la invitación. Y bueno, voy a hacer más o menos esquemática porque tenemos poco tiempo, entre 30 y 40 minutos, pero primero quisiera agradecer, por supuesto, la invitación a la Universidad de las Ciencias y de las Artes de Chiapas a través del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, a la Cátedra de Estudios de Género Mercedes Oliveira y también a la Cátedra José Martín, especialmente pues a el doctor Carlos de Jesús Gómez Abarca, que fue con quien inicié el contacto y quien realizó la invitación. También le agradezco al doctor Raúl Arriaga por su participación en esta tarde como moderador y al ingeniero Salvador Huerta y a la maestra Adriana Ramos, que son responsables del área de tecnologías y comunicación y difusión. Esto porque, como todos sabemos, sin la infraestructura y sin los saberes de las personas que le dan soporte y sostienen las plataformas en estos momentos, pues nuestros eventos no tendrían
no se podrían realizar de la mejor manera. Así que muchas gracias a Salvador y Adriana también por esto. Y bueno, por supuesto, como ya dije, a todas, a todos, a todos los que nos están viendo esta tarde. Como saben, el día de hoy voy a hablar de 3 temas y la interrelación actual entre ellos. Los temas a tratar serán capitalismo gore, transfeminismo y COVID-19. Así que voy a hacer una breve contextualización y también una breve definición de los 2 primeros y sus convergencias después dentro del contexto de pandemia mundial que está desatado por el virus COVID-19, que ha llegado más allá de su facticidad, como sabemos, como enfermedad mortal, como un nuevo significante en su dimensión social, económica, cultural y en nuestro caso, que nos importa mucho, como un intensificador del recrudecimiento del feminicidio y su letal coreografía del binarismo de género, del heterocentrismo y de la reificación de una nación heterosexual cuyas lógicas están ancladas en la defensa de 3 elementos que son esenciales para el resurgimiento del pensamiento conservador colonial. Esto es la popularización del supremacismo blanco, por un lado, en algunos espacios, la celebración indiscriminada de la masculinidad violenta y la glorificación de la nación heterosexual como que esconden imaginarios coloniales, extractivistas, misóginos y que están en clara oposición a los movimientos feministas, antirracistas, sexodisidentes, de coloniales inmigrantes. Como algunos de ustedes saben, publiqué hace una década un libro titulado Capitalismo Gore. Voy a hablar de qué propuse en ese libro de manera rápida, porque a lo mejor están familiarizados con mi trabajo y en algunos casos no. En este libro propuse un análisis situado de los fenómenos vinculados al neoliberalismo más atroz y más sangriento en la frontera, en este caso en la frontera norte de México, específicamente en Tijuana, y analizando el narcotráfico, ¿no? Las relaciones del narcotráfico y masculinidad. Y bueno, eso ha obviamente cambiado y mutado en la última década, y así que ya no puede, el capitalismo gore ya no se circunscribiría solamente a la economía criminal del narcotráfico, sino que se podría extender en estos momentos a algo que es más amplio, como algo que se denomina o que denomino economías de la muerte. Estas economías de la muerte, especialmente vinculadas a la violencia en México, sí relacionada con el narcotráfico y el crimen organizado, pero no solamente como organizaciones empresariales, sino como paradigmas económicos, también culturales, sociales, políticos y estéticos. Esta vinculación, como decía, la traté de apuntalar con el término capitalismo gore, y por capitalismo gore entiendo a una interpretación a van la lettre o a pie juntillas de las lógicas neoliberales del exitismo, asociadas pues obviamente al emprendedurismo, que en geopolíticas fronterizas o del sur global utilizan la violencia expresiva como una herramienta de trabajo, de enriquecimiento rápido y de producción de sentido y de socialización por parte de ciertas poblaciones, sobre todo masculinas, aunque no únicamente, que buscan escapar a la precariedad económica y existencial y cumplir con su rol social de proveeduría. Mi intención entonces, y ahora también, no es criminalizar a estas poblaciones en sí mismas, sino desenmascarar una cuestión de género y masculinidad que subyace en las economías de la muerte gestionadas por la necromasculinidad y que rentan a favor de los estados patriarcales. Así, el capitalismo gore es una construcción que, a manera de palabra archivo, denota el derramamiento de sangre explícito e injustificado como precio a pagar por el tercer mundo, y aquí este concepto es problemático, lo sé, así que lo podemos discutir en la parte de preguntas, pero bueno, entendido como un espacio de expolio neocolonial que se aferra a seguir las lógicas del neoliberalismo, cada vez más exigentes y también cada vez más mutantes, ¿no? Vamos a hablar también de eso, de cómo el neoliberalismo contemporáneo está deveniendo en capitalismo de plataformas y también en feudalismo o neofeudalismo, bueno, en estas cuestiones, pero que las lógicas son cada vez más exigentes en cuanto a la autoexplotación y a la explotación de los recursos de la naturaleza y de otros, de los cuerpos también. Capitalismo gore también refiere a un altísimo porcentaje de vísceras y desmembramientos, ¿no? Esta violencia efectista y muy expresiva, muy descarnada, que se incorpora y que se hace expresiva en el cuerpo de las personas que son víctimas de esta violencia. También el capitalismo gore
está frecuentemente mezclado con el crimen organizado, con la división binaria del género y de la sexualidad y con los usos predatorios de los cuerpos, todo por medio de una violencia muy explícita que se utiliza también como un espacio de una herramienta de necroempoderamiento. Me importa mucho decir que mi interés por aportar conceptos elaborados desde el contexto fronterizo para reflexionar sobre la realidad del mundo sur transnacional se circunscribe a un posicionamiento ético y político transfeminista, donde el poder de conocimiento y la articulación de un lenguaje común nos ayude en primera instancia a salir de la anomia social que en México contabilizaba cientos de cuerpos descuartizados todos los días y que aún sigue contabilizando. Entiendo por perspectiva transfeminista a una herramienta epistemológica que no se reduce a la incorporación del discurso transgénero al feminismo, ni se propone como una superación de los feminismos, sino como una red que considera los estados de tránsito, de género, de migración, de mestizaje, de vulnerabilidad, de raza, de clase, para articularlos como herederos de la memoria histórica de los movimientos sociales de insurrección. Y esto es importante porque decir que no estamos hablando de que el transfeminismo no considera a las mujeres biológicas, sino más bien que hay una crítica importante como metodología de acción de la agenda feminista, transfeminista, a no reducir la agenda a solamente la biología de las mujeres, ¿no? En este sentido, el transfeminismo no es un generismo ni es un biologicismo. Pero continúo, mi deseo de articular o el deseo de articular con otro es una taxonomía para pensar la violencia de manera compleja y decolonial, se distancia críticamente de la mera indolencia intelectual, o sea, no lo hago solo porque quiero saber, o del deseo de acumular saberes en torno al fenómeno de la violencia y fetichizarla, ¿no? Más bien, me posiciono desde un compromiso crítico que no busca repetir las versiones occidentales en torno a la exotización de la violencia o la criminalización a las poblaciones empobrecidas o racializadas. Después de una década, el capitalismo gore ha cambiado, pero siguen existiendo 4 ejes fundamentales que me parece que tengo que volver a señalar para que se intersectan y que construyan las bases para que el neoliberalismo sangriento no sea solo una forma cruenta de organización del trabajo, sino también un sistema de simbolización cultural que construye y reafirma narrativas coloniales y ficciones políticas hegemónicas vinculadas con el consumo, el género, las fronteras y las migraciones. Ahora voy a decir cuáles son estos 4 ejes, pero me importa mucho decir que la transformación del contexto social desde que se escribió Capitalismo Gore hasta el día de hoy se ha transformado y ha mutado, pues hemos visto de 2016 para acá el ascenso de las derechas o de las ultraderechas al frente de gobiernos como el de Trump o el de Bolsonaro, o precedido por el golpe de Estado en Brasil o más recientemente el año pasado por el golpe de Estado en Bolivia, que ya retomaremos esto también para hablar de esto. Bueno, estos 4 ejes, como les decía, son 1, la huella del colonialismo, del clasismo y del racismo que impera en nuestros países excoloniales, entre comillas, que están en una suerte de recolonización intermitente a través de su fronterización y su expolio encubierto, ¿no? Aquí con fronterización me refiero no solamente a la geopolítica, a las fronteras literales, ¿no? Que dividen vida en un país o una región de otra, sino más bien a la lógica de separación de amigo y enemigo que ha venido estando al alza después como del recrudecimiento de estos discursos muy coloniales, muy enraizados en el colonialismo y en el supremacismo blanco, donde justamente se divide el mundo entre los que pertenecen y los que no pertenecen, ¿no? En un segundo momento o un segundo eje, y esto es importante, la masculinidad machista y violenta vinculada con el proyecto de Estado-nación heterosexual que a través de las prebendas de ciertos privilegios construye la masculinidad necropolítica como máquina de guerra potencial al servicio del Estado y su cartografía política y económica. Y en este sentido, quiero dejar bien claro que no me refiero a todas las masculinidades, sino a la masculinidad necropolítica que está vinculada con el ensalzamiento de las lógicas de la axiología machista más recalcitrante, ¿no? Y en este sentido también me refiero a la masculinidad necropolítica como al servicio del Estado y su cartografía política y económica, que por supuesto es muy peligrosa si este Estado es un Estado autoritario y fascista, pero también se da dentro de los estados
que se presumen progresistas e igualitarios, pero que en el fondo de sus políticas públicas están negando la violencia contra las mujeres, están negando los feminicidios, los transfeminicidios, las violaciones a menores de edad, las violaciones a derechos humanos de los migrantes, las violaciones y los crímenes de odio a personas no heterosexuales, y donde se reifica la reagrupación familiar y se reifica la noción heterosexista de un Estado de macho o padre protector, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que es importante pensar la masculinidad como una piedra angular, como una cartografía de gobierno que beneficia tanto a los gobiernos autoritarios como a los progresistas, porque en su base no está cuestionando la figura de la masculinidad como un sistema de gobierno sobre el cuerpo y sobre la población. En tercer lugar, y esto es algo importante también de señalar, está la precarización económica y existencial de las poblaciones, sobre todo las que están vinculadas a la masculinidad como proveedora, a través de la depreciación de las clases, ¿no? La depreciación del concepto de clase misma, ¿no? Y también a través de la porofobia y de la degradación del concepto de trabajo como consecuencia y como consecuencia de la migración forzada de muchas poblaciones masculinas, aunque no solamente, ¿no? Y aquí la dimensión de migración viene a complejizar como este entramado que nos estaba considerando en mi primera propuesta de capitalismo Gore. En cuarto lugar estaría la aceptación frenética de los ideales neoliberales en pos del desarrollo y la ascensión social, es decir, a través de la axiología del emprendedurismo, del coaching, de hacerse a uno mismo, a través también del hiperconsumo como un espacio de restitución y validación individualista de la subjetividad. Y bueno, estos nodos de análisis son importantes porque se materializan, como sabemos, en la realidad social e incardinan técnicas necropolíticas, es decir, a través de la violencia y la muerte de ciertas poblaciones, biopolíticas, a través de poner la vida a trabajar, y psicopolíticas a través también de los medios de información, pero la construcción de un consenso sensible que apoya ciertas agendas y rechaza otras agendas por la igualdad, por ejemplo. En este sentido, podríamos decir que estas serían técnicas psicopolíticas que no están divididas, ¿no? Sino que se retroalimentan de manera constante en una cadena de sentido que produce un tipo de sensibilidad específica donde la violencia, el racismo, el machismo son glamorizados y conforman en gran medida las narrativas audiovisuales transnacionales y contemporáneas que consumimos continuamente a través de las industrias culturales, pero también de los medios de comunicación, de las redes sociales virtuales y también a través del folclore digital, entiéndase memes, entiéndase chistes machistas o racistas, también actualizando constantemente los modos de producción semiótica y discursiva que glamorizan la violencia y la vuelven objeto de consumo, ocultando discretamente sus consecuencias materiales más atroces y generando plusvalías en ciertos nichos de mercado que se activan con las economías de la muerte. Pero también, y aquí sería una actualización a esta lógica de exhibición, donde justamente el triunfo del cinismo más misógino y más descarnado, con declaraciones, por ejemplo, como las que hace Trump o Bolsonaro u otras personas e influencers cuya agenda política está marcadamente atravesada por el machismo y la misoginia, crean también unas consecuencias materiales y a través de ya no ocultar las consecuencias materiales de la violencia, sino exhibirla, ¿no? A esto le denominaría yo política snuff, pero esto es una conversación como aparte y es algo que estoy trabajando de manera más compleja en mi trabajo contemporáneo. Entonces, propuse el capitalismo Gore para explicar la violencia atroz y cotidiana de la frontera de Tijuana ya de hace una década, y a través de un andamiaje teórico, filosófico y transfeminista, este se convirtió en un concepto utilizado dentro de las academias y los activismos nacionales e internacionales de habla hispana, sobre todo para reflexionar sobre distintos tipos de violencia que se despliegan en realidades geopolíticas distintas a la de la frontera norte de México. Aún con el paso del tiempo, esta propuesta tiene sentido a nivel explicativo para reflexionar sobre la violencia y la muerte en México asociadas a la dimensión del narco en su sentido económico, cultural y de género. Sin embargo, la propuesta no busca explicar todas las violencias o representar todas las formas de resistencia local. Por el contrario, es una invitación, solamente una invitación a pensar de forma situada nuestros contextos y sobre todo una invitación a pensar desde una perspectiva no occidental, entendiendo Occidente como un lenguaje, es decir, como una ortopedia crítica y una forma de fosilización conceptual
que en muchos casos es distante de nuestros contextos y de nuestras experiencias, tanto de cuerpo como de territorio y de conflictos materiales y simbólicos vividos en nuestros espacios, en conjunto con el problema de la violencia en sus distintas dimensiones y temporalidades. Como decía, no es una respuesta definitiva, sino que puede representar o discutir, no puede discutir todas las realidades ni las fases de exterminio y de la violencia en México ni en el mundo, pero sino es una invitación creativa para que el conocimiento en torno a las violencias sea colectivo y desemboque en la construcción de estrategias de solidaridad y supervivencia en nuestros contextos cada vez más necropolíticos. Como decía, la propuesta del capitalismo gore está hecha desde una perspectiva y una metodología transfeminista, pero también entendida como un activismo que se puede definir como de manera bastante esquemática como una alianza no anclada en los argumentos biologicistas y sobre todo como una metodología de acción que se vuelve transfeminista porque desliza las agendas más allá del binarismo del lenguaje, del género, es decir, recorre los límites de lo posible y lo pensable en un mundo cuyo lenguaje de denuncia ha sido reapropiado tanto por los lobbies políticos del feminismo institucional, que son respetables y que son necesarios, y también, por otro lado, que es la parte que nos preocupa más, por la política esencialista transodiante que está utilizando la agenda feminista para decir que las personas trans no son mujeres o para evitar la autodeterminación de estas personas, ¿no? Con respecto al género, pero también todavía hay una preocupación más importante para el transfeminismo, que es la reapropiación de las gramáticas de la resistencia y de las alianzas desesencializantes por parte de gobiernos autoritarios o proyectos conservadores que están saqueando los conceptos feministas para llevar o para institucionalizar formas de gobierno autoritario que utilizan un concepto y lo vacían de sentido e institucionalizan una forma de sentido reaccionario que no es equivalente a los proyectos feministas ni a sus agendas de liberación y de búsqueda de equidad. Ahora bien, como sabemos, es 29 de octubre del 2020, se cumplen oficialmente 221 días desde la declaración oficial de la Jornada Nacional de Sana Distancia, que arrancó el 23 de marzo del presente año. Como vemos, pues ha pasado ya más de 6 meses desde que comenzó el confinamiento y como sabemos, la intensidad del confinamiento voluntario para evitar contagios se ha desarrollado de forma desigual según las regiones de nuestro país, pero también según variables como clase, género, edad, diversidad funcional, entre otras cuestiones. Hago este breve recuento para señalar que en nuestro análisis que vamos a hacer el día de hoy, la destemporalización de la pandemia es muy importante, porque algo en lo que no voy a profundizar el día de hoy, pero de lo que nos puede hablar la pandemia o el COVID-19 es de la cristalización de una forma de fragmentación de la temporalidad y también de una apropiación de 3 cosas que son fundamentales para los movimientos de liberación nacional e internacional, incluyendo el feminismo, que sería la apropiación del tiempo, del espacio, del cuerpo. Bueno, serían 4, porque el cuerpo y el territorio en algunos espacios y en algunas luchas son equivalentes, pero en este caso podríamos decir que la pandemia se está apropiando de nuestro tiempo, de nuestro espacio físico y virtual, y también se está apropiando de nuestro cuerpo, ¿no? Al recluirlo, pero también de nuestros territorios, ¿no? La segregación entre espacio público, espacio privado, y esto es algo a lo que podemos volver ya cuando estemos en la conversación con ustedes. En este sentido, esta pandemia, por un lado, nos encontramos con un formato muy veloz de paso del tiempo que tiene que ver con la productividad del sistema económico capitalista, es decir, esta hiperproductividad a través de las pantallas, ¿no? De autoexplotación prácticamente, en el cual con la justificación de que no tenemos que desplazarnos, tenemos que estar produciendo constantemente todo el día y donde no hay tiempo para el descanso sin sentirse culpable, ¿no? Entonces hay una hiperproductividad y por el otro está esta especie de tiempo suspendido en el cual se han intensificado muchos malestares
pero también a través de esta apropiación del espacio se han intentado desactivar las protestas, ¿no? Las acciones de protesta. En este sentido, vuelvo a la primera parte de la charla o el tema de la charla, que es utilizar la metodología que se basa en la no linealidad del tiempo transcurrido, sino en la yuxtaposición de distintas temporalidades de orden no cronológico, es decir, para recuperar un par de acontecimientos históricos que dentro de las agendas feministas se llevaron a cabo antes de la llegada de la pandemia. Y esto sería, uno, las marchas nacionales e internacionales del 8 de marzo de este año, como forma de protesta global contra los feminicidios de las mujeres y las niñas, también de las personas feminizadas. Y el segundo sería el paro de labores realizado el 9 de marzo, conocido como huelga feminista. Esto me parece muy importante, ¿no? Porque parece que sucedió hace muchísimo tiempo, y esto sería como un ejemplo muy claro de cómo esta destemporalización o fragmentación de la temporalidad y por tanto la producción de una desmemoria social para descontextualizar estos dos acontecimientos que son importantes para la agenda feminista, pero también para pensar la resistencia posible a través de la micropolítica. Son cosas que parece que sucedieron hace muchísimo tiempo, ¿no? Y son realmente 6 meses desde que esto sucedió. En este sentido, el manejo que se está haciendo de la pandemia tiene un uso político, y no solamente en México, sino en distintas regiones con diferentes características, pero identificó una cosa que se ha dado y que nos preocupa a todas las feministas, como el reforzamiento de las lógicas binarias del género más conservadoras, en las cuales se nos dice que las mujeres debemos estar en casa, y efectivamente esta crisis del COVID-19 nos ha estado mandando a casa de nuevo, y esto significa varias cosas a nivel tanto semiótico y técnico, como a nivel de género, de clase, de sexualidad, pero también a nivel de sobrecarga de trabajo no remunerado, ¿no? El confinamiento representa y reactiva muchísimas cosas a las que nos oponemos desde los movimientos feministas y de la igualdad o libertarios, y estar en casa es algo de lo que hemos estado tratando de huir, pero sobre todo porque nos quieren de manera inmóvil, expectante, y sobre todo de manera muy asustada, ¿no? Volver a casa para seguir trabajando, cargarnos de trabajo, el cuidado de los hijos, la producción laboral asalariada, el cuidado de los padres, de las familias. Entonces, una serie de cargas laborales que han recaído sobre las personas, sobre todo sobre las mujeres y sobre las personas que se entiende en este sistema binario como quienes deberían hacerse cargo del cuidado de los otros, que serían en todo caso personas entendidas como feminizadas. A ver, y también es importante como la gestión de política del miedo y del confinamiento, porque con esta se ha buscado romper, y esto es literal, de un día para otro, todas las solidaridades feministas y de las comunidades de afecto y resistencia que venían haciéndose espacio y tomando el espacio público, porque como sabemos, las calles también son nuestras. Después del 8 de marzo, parece que no ha sucedido, o sea, que el 8 de marzo sucedió hace mucho, y después de varios meses de lucha en las calles, como lugares como Santiago de Chile o China, y curiosamente a todos estos lugares donde el eje político de la pandemia o del COVID-19 tuvieron una amplificación, digamos, donde había más miedo, ¿no? Por ejemplo, en China, en Chile, en el Estado español, en Italia, en México, donde la gente había estado saliendo de manera sistemática y para reclamar derechos y para reclamar justicia por diferentes cuestiones, pero en este caso, sobre todo para reclamar justicia ante la injusticia patriarcal y los crímenes tanto de odio como sobre todo los feminicidios en nuestros contextos. Bueno, en este caso el virus de alguna forma es un activador, como de un acelerador de este patriarcado que nos confina y nos mete en la casa, y esto resulta pues muy peligroso a nivel como de retroceso micropolítico y social, porque busca desconectar las luchas y borrar o ocultar la intensificación de la violencia machista contra las mujeres, las niñas, los niños y las personas no heterosexuales, entre otras, ¿no? Hemos visto desafortunadamente y bueno, ahora las cifras nos están un tanto difusas, ¿no? Pero en el primer trimestre del 2020, en plena emergencia sanitaria, ese trimestre fue el más violento para las mujeres en México, ¿no? Se hablaba de hasta 11 feminicidios al día de los que se tenía noticia, más allá de los que no se han denunciado. En 3 meses las asesinadas igualaban casi a las muertes por COVID-19, así que
como sabemos, nos queda claro que el machismo es una pandemia todavía más peligrosa, que sin embargo está normalizada por la sociedad y que las mujeres que vivimos y enfrentamos ese miedo, estamos ahí con el mismo miedo, esté el COVID-19 o no esté. Entonces, creo que también una cosa que es importante decir es que la COVID-19 o el COVID-19, el contexto de pandemia, ha acelerado este miedo, pero también ha producido una especie de sentido desanestesiante de la sensibilidad del cuerpo social. Tenemos miedo y hemos tenido miedo, pero hemos tenido que organizarnos en el mundo para que el mundo en el que queremos vivir después de esta pandemia o durante esta pandemia o durante esta cuarentena sea de otra manera. Aquí también es importante hablar de que el COVID-19 no en sí mismo, pero cobija unas gramáticas que han sido reapropiadas de la resistencia. Por ejemplo, hemos visto cómo ha habido manifestaciones de la extrema derecha, tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo e incluso en nuestro país, contra el uso del cubrebocas, ¿no? Y como algunas de las imágenes que me parecían de lo más indignante era utilizar en un gobierno, en el caso de Estados Unidos, en un gobierno ultraconservador que niega el derecho a la autodeterminación del cuerpo y que ahora está intentando penalizar de nuevo el aborto en los lugares donde era legal. Muchas de las personas salían, y bueno, en este caso mujeres, salían con pancartas que decían mi cuerpo, mi decisión, y ponían un no a la mascarilla, ¿no? Utilizando justamente una de las consignas políticas por la autodeterminación del cuerpo, que es parte del legado feminista a favor del aborto legal y gratuito, y que en este caso la Marea Verde Argentina ha puesto, y no solamente Argentina, pero ha puesto en la palestra de discusión durante por lo menos los últimos 5 años. Entonces, esta reapropiación descontextualizada de las gramáticas de la resistencia y de los feminismos ha hecho que de alguna forma haya una expropiación conceptual y una apropiación conceptual de las lógicas de insurgencia para desactivarlas a través del llenado de contenido de lógicas autoritarias, ¿no? En este sentido, las gramáticas de la resistencia que ya estaban ahí a pesar del miedo, le han puesto cuerpo a esta resistencia, y creo que esto es muy importante. Se están apropiando las gramáticas, eh, pero a través justamente de la ocupación, a través del espacio público, nos hemos dado a la tarea de hacer una colectivización crítica y de producción de un cuerpo social que busque instituir un bienestar para la mayoría. Y esto me parece importante porque creo que la lógica del comunitas e inmunitas que se ha manejado durante la pandemia, que es un argumento biopolítico, que es el argumento como biopolítico por excelencia europeo, nos está diciendo que de alguna manera nosotras y aquí con A y aquí con E también, nosotros estamos excluidos de ese proyecto de protección y de derechos y de ciudadanía, incluso en un país como este que se supone democrático. En este sentido, el miedo, la injusticia y la violencia machista han orillado a distintos colectivos feministas a tomar las calles como antes de la pandemia e intervenir virtual y físicamente en los espacios como forma de protesta. Pensemos, por ejemplo, en las imágenes, voy a ver si puedo compartirla, en una imagen, y bueno, ahora voy a intentar compartirlas, pero sobre todo en las manifestaciones, otras formas de imaginación política feminista y transfeminista, donde, por ejemplo, las manifestaciones virtuales en línea en Animal Crossing, que es un videojuego, se hizo una manifestación en contra de un feminicidio que se realizó. También eso fue el 31 de mayo, por ejemplo, pero el 31 de agosto las imágenes de los atlantes de Tula en el estado de Hidalgo fueron intervenidos de manera virtual, y bueno, que asimilaba de alguna forma las intervenciones que se habían estado haciendo en el último año en los espacios, en el espacio público y en los monumentos en la Ciudad de México y en distintas ciudades. Este tipo de intervenciones son valiosas a nivel político y discursivo porque están mostrando que las mujeres y los colectivos vulnerables tienen capacidad de respuesta y que pueden defenderse, expresarse sin asesinar a nadie. Creo que esto es súper importante. En un contexto altamente necropolítico tiende a perderse la perspectiva de cuáles son las causas estructurales de esta necropolítica que recae sobre ciertos cuerpos específicamente, y en este caso el feminicidio como una forma de necropolítica de género que está tendiendo a diseminarse como si fuera un tipo de
de asesinato como cualquier otro. Esto me parece que es bien importante saber las especificidades y tener los discursos para armar estas especificidades, porque sobre todo lo que nos dice esta capacidad de respuesta, tanto gramatical como de imaginación política de los feminismos, incluso en la pandemia, es que podemos defendernos y expresarnos sin asesinar a nadie. Y esto es súper importante. Este hecho de no asesinar a alguien, pese a que la indignación social equipara en alcance y destrucción y violencia los grafitis con los asesinatos, tenemos que tener súper claro, y es nuestra responsabilidad social, que la equiparación no es posible, ¿no? No es igual, no es lo mismo, no es equivalente el asesinato de una mujer por parte de un varón por razones de género a la toma de ciertos espacios o el graffiti para expresar descontento en ciertos lugares, ¿no? Esta capacidad de respuesta está marcada por una línea de acción micropolítica, y aquí voy a hacer mucha incidencia y voy a ser muy insistente en la idea de micropolítica que recorre Latinoamérica desde la pandemia y hasta antes de la pandemia, hasta nuestros días. Y esto me parece súper importante porque se cristaliza, por ejemplo, en la conciencia política del pueblo chileno que votó sí a un plebiscito de constitución que en aquel país ha sido heredado por la dictadura militar de Pinochet. Aclaro que traigo esta discusión porque debemos recordar que tanto en México como en Chile, en Argentina, en Bolivia, en Ecuador y en otras latitudes, son los grupos de mujeres feministas o de personas sexodisidentes o de estudiantes o de jóvenes o de otro tipo. Incluso podríamos hablar de alianzas interespecie en el caso chileno, porque uno de los iconos de la revuelta era un perro negro conocido como negro matapacos. Estas alianzas nos han desatado cambios sustanciales, y aquí me parece importante entender que vemos que estos cambios sustanciales, se han cristalizado a nivel jurídico y político. En el caso de Chile, pues como vemos es paradigmático también porque está cambiando la constitución de un país, que sabemos que no es lo único que se tiene que cambiar, sino que esas acciones tienen que ser sustantivas y también extenderse a la realidad social cotidiana, pero es un cambio paradigmático. También lo vemos en el Parlamento, el triunfo del MAS, en este caso a través también del Parlamento de Mujeres de Bolivia, que se organizó junto con con los pueblos originarios para sacar del gobierno a los golpistas, y en este sentido junto con María Galindo, o leyendo a María Galindo, decir que no fue el partido el que ganó, sino más bien el pueblo, la multitud que quiere ser antifascista, antiautoritaria, y que sobre todo sabe que si sigue el fascismo y el autoritarismo y, y y sobre todo los fundamentalismos religiosos al poder en Bolivia, la mayor parte de la población no sobrevivirá, ¿no? En este caso, esta insurrección micropolítica desde las mujeres y desde los pueblos originarios han transformado políticamente a Bolivia en este contexto. Y en el caso de México, el proceso que me parece que es muy importante durante el COVID-19 o este paréntesis de pandemia, que puede ser leído también de manera muy distópica, pero que desde nuestra perspectiva como feministas y como mujeres y como personas trans y como personas fuera del proyecto de la élite masculina, heterosexual y blanca, nos habla de que hay un proceso de desanestesiamiento social que supone ocupar las redes, las calles y los espacios para cambiar las reglas del juego y construir otra percepción sobre las demandas feministas ante el feminicidio rampante que nos aqueja. Podemos decir que ha habido muchísima reacción adversa, ¿no? Hay muchísima indignación social respecto a la intervención de monumentos o la ocupación de espacios por parte de feministas, como la CNDH de la Ciudad de México. Sin embargo, lo que sí podemos hablar es que eh, esta, esta queja o esta indignación social es algo que no habíamos visto, al contrario, no lo habíamos visto por el feminicidio, sino que lo estamos viendo por los monumentos o por el patrimonio material de la nación, lo cual, por supuesto, nos pone en una encrucijada para hablar de un problema que nos tiene a las mujeres de este país y a otras personas, como digo, desde el transfeminismo a las transmujeres y a las personas no binarias y a las personas migrantes y a un amplio abanico que está excluido del proyecto de nación heterosexual y blanca, que nos tiene trabajando
por supuesto con miedo, pero también con una insistencia en el trazado de una memoria histórica y una recuperación de una memoria histórica que no se deshace del problema, ¿no?, de la violencia machista, que no se deshace del problema del neoliberalismo, pero que trabaja con ese problema, diríamos, con las palabras de Donna Haraway, que estamos en medio del problema y trabajando con el problema, y que el desanestesiamiento social, a pesar de que en este momento tome una forma de indignación social, nos habla de que se está poniendo en la palestra ya no solamente a nivel jurídico o a nivel cultural o a nivel político, sino a nivel cotidiano de lo que está sucediendo en nuestros territorios, de lo que está sucediendo sobre nuestros cuerpos y de la potencia de organización y de alianza que tienen los feminismos para inventar, por supuesto, gramáticas para denunciar, pero también acciones micropolíticas para salir al espacio público y defender la vida de las mayorías y la vida por una vida libre de violencia. Voy a cerrar diciendo que este tipo de insurgencias micropolíticas no son una superación del problema, como decía, pero sí un proceso de memoria, reivindicación y lucha que no se deja subsumir ante la nueva normalidad, que como muchos sabemos, esta nueva normalidad es una nueva forma de decir sumisión. Voy a dejar aquí mi participación. Espero que haya preguntas, espero que haya debate y puedo puntualizar o puedo ampliar alguna de las cosas que se haya dicho en esta intervención que no haya quedado muy clara o que sea del interés. Por supuesto, estoy muy contenta de poder dialogar con ustedes, aunque sea a través de la pantalla, y que podamos hacer una especie de diálogo que no siempre va a ser un consenso, ¿no? Creo que el disenso también es importante y sobre todo en este momento de polarización e aislamiento social donde parece que solamente estamos dispuestos a escuchar a aquellos que reafirman las lógicas que nos hacen bien o que nos hacen sentir que nos hacen claudicar en la sumisión como un mal menor. Entonces, bueno, voy a cerrar mi intervención aquí. Me gustaría mostrar un par de cosas, un par de imágenes de las que les había estado mencionando. Creo que la única que voy a mostrar va a ser esta. Un momento. Voy a mostrar, compartir pantalla. Ok. Esta es la imagen que quiero compartir, que bueno, como sabemos, el folclore digital tiene entre sus virtudes que se disemina de una manera rapidísima y bueno, utiliza, como vemos, una especie de espacio de sentido del meme, ¿no? Y aquí habla de cómo esta cristalización de una acción micropolítica que fue brincarse un torniquete ha llevado a la transformación de una constitución de un país, ¿no? Que además con toda la historia de ese país que ya conocemos y que si no conocemos sería interesante que indagáramos en ella. Voy a dejar de compartir mi pantalla y voy a ver si hay preguntas. Adelante, por favor.